En esta mañana, sin más preámbulo, quiero continuar con esta serie que nos encamina a lo que es Semana Santa. La semana anterior, si tú no estuviste en nuestra reunión del domingo pasado, estuvimos hablando o dando inicio sobre esta serie que se llama La Pasión. Y es una serie que nos está encaminando hacia la Semana Santa. ¿Sabes que Semana Santa es el acontecimiento más grande en la historia de la humanidad? ¿Puedes decir esto conmigo? Semana Santa es el acontecimiento más grande en la historia de la humanidad. Y yo, di así, y yo soy parte de esto. Así que esta serie nos encamina a lo que es la Semana Santa. Y no estamos llevando un orden cronológico como en la Semana Grande, la Semana Santa, que son jueves, viernes, sábado, porque quisimos darle el tiempo a cada tema, desarrollándolo de una forma con más detenimiento, para que puedas captar en tu corazón cada paso que Jesús está dando hacia la cruz. Así que la semana anterior estuvimos hablando sobre la entrada triunfal de Jesús hacia Jerusalén. Estuvimos viendo cómo este domingo posteriormente fue conocido como el Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Y fue un acontecimiento tan grande porque era el momento de emoción, era el momento de celebración para los judíos, pero particularmente para aquellos que habían llegado a creer que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Y ellos creían que pronto su nuevo rey derrocaría a Roma. Finalmente terminarían la opresión que estaban viviendo por los romanos. Y después veíamos cómo Jesús lo primero que hace es ir al templo. Observa cómo estaba todo ahí en el templo. El templo era un lugar sagrado de adoración a Dios, donde la gente en el tiempo de la Pascua o la fiesta de la Pascua venía de todos lugares, se concentraban de todo pueblo para venir y celebrar esta fiesta tan grande que era la fiesta de la Pascua. Pero Jesús, dice la Biblia, que se fue a Betania, a la casa de sus amigos Lázaro, María y Marta, junto con sus discípulos. Al día siguiente, que fue el lunes, Jesús regresa al templo y regresa Jesús listo para hacer una limpieza, porque todo se había corrompido ahí adentro en el templo. Dice Jesús: mi casa, que fue llamada casa de oración, ahora se había convertido en una cueva de ladrones. Y Jesús viene y confronta a todos los vendedores, todos los que estaban estafando con las cosas sagradas. ¿Sabes por qué sucedió esto? La semana anterior lo vimos. Todo esto sucedió porque la gente perdió el enfoque de la verdadera adoración. La gente perdió el enfoque de lo que se trataba el venir en esta temporada de fiesta, de celebración, celebrando la Pascua. Pero habían perdido el enfoque de lo original y lo verdadero. Y veíamos la semana anterior cómo muchas veces usted y yo en nuestra vida, aún en nuestro caminar con Dios, perdemos el enfoque de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Perdemos el enfoque de nuestra adoración a Dios. Perdemos el enfoque también de nuestra devoción y amor por Jesús. Veíamos algunas cosas la semana anterior que nos llevan a perder el enfoque, pero también veíamos algunas otras cosas que nos ayudan a retomar ese enfoque y tener una imagen clara de para qué fuimos creados por Dios. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes el segundo tema de esta serie, La Pasión, llamado Jesús es ungido. Si tú estás tomando notas, el tema de esta mañana dentro de nuestra serie La Pasión es Jesús es ungido. Y quiero hablarte rápidamente acerca de
lo siguiente: Jesús es ungido por una mujer que vino a derramar ese perfume caro y costoso, ungiendo su cabeza y ungiendo también sus pies. Así que este día que está aconteciendo esto, que es el miércoles, Jesús estuvo en el templo. Después de que Jesús limpió, sacó a los que estafaban en el templo, Jesús enseña a los que estaban ahí. Jesús sanó a los cojos, sanó a los que estaban enfermos, y después Jesús empieza a discutir con los sacerdotes, con los líderes religiosos. Ahora, pon atención en esto para que no te pierdas la cronología. El domingo Jesús entra, es ovacionado por la gente. El lunes Jesús regresa de Betania y limpia todo el templo, saca a los que estaban estafando a la gente, sana a los enfermos. Y el miércoles Jesús empieza a compartir y a criticar específicamente a aquellos líderes religiosos por la hipocresía con la que ellos servían a Dios. Y Jesús les señalaba a algunos sacerdotes cómo ellos estaban tan enfocados en los rituales, en la ley, en las prácticas religiosos, pero habían olvidado lo más importante. Ellos habían olvidado la manera de amar al prójimo. Escucha esto. En muchas ocasiones nosotros estamos tan enfocados en buscar a Dios desde una forma de religión, de método, de costumbre, de tradición, y estamos tratando de agradar a Dios de esas formas, pero nos olvidamos del principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No importa qué tanto puedas demostrar tu devoción por Jesús o por Dios desde una forma de religiosidad, si no amas al prójimo, no importa todo lo demás que quieras hacer, es címbalo que retiñe. Este miércoles, en el que está hablando la escritura acerca de esto que Jesús estaba haciendo, los escritores de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, están hablando acerca de esto que Jesús estaba hablando a los líderes religiosos. Pero también nos hablan los evangelios de cuando Judas Iscariote traicionó a Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata es aproximadamente 120 denarios. Vamos a ponerlo en dólares. 120 dólares equivale en la época actual a 600 dólares. Si tú cambias 600 dólares a 16 pesos, te vas a encontrar que son 9,800, 9,700, depende a qué casa de cambio vayas. La Biblia nos dice que Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Sabes a cuánto en días de salario? ¿Sabes a cuántos días equivale? Muchos dicen que equivale a 4 meses. Algunos dicen que equivale a 2 meses del salario mínimo de un obrero.
¿Cuánto es el salario mínimo de un obrero? ¿1,200? ¿Sí? ¿Está conmigo? Ayúdeme porque 1,200. ¿Sí? ¿Sabes por cuántas monedas vendió Judas a Jesús? Por 2 meses de salario mínimo. Por 9,000 pesos. Y dice la historia en la Biblia que esa noche Jesús regresa a Betania para pasar la noche y preparar la cena de la Pascua con sus amigos. Y estaba a punto de suceder algo, porque era la preparación para la muerte de Cristo Jesús. Mucho ama a quien mucho se le ha perdonado. Y te quiero compartir esta primer cosa, este primer punto. Cuando a Jesús le lavan los pies, a quien mucho se le da. Quiero hablarte de esta primer cosa, a quien mucho se le da. La Biblia dice que mucho ama a quien mucho se le ha perdonado. ¿Habrá algunos de aquí a los que el Señor nos ha perdonado mucho? Podemos ser honestos en esta mañana y decir, el Señor me ha perdonado tanto. Y eso me lleva a amarlo de una forma extravagante. Porque mucho ama al que mucho se le ha perdonado. Y quiero que me acompañes a leer esta historia en la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13. Si tú traes tu Biblia, puedes abrirla en Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13. Dice la Biblia que estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso. Recuerda que Betania era la aldea donde vivía Lázaro, Marta y María, los amigos de Jesús. Y Jesús decidió ese lugar para pasar ahí la cena, la Pascua, la última cena, y darle algunas indicaciones a sus discípulos. Dice la Biblia entonces que estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, muchos escritores dicen que Simón el leproso fue un hombre influyente que Jesús sanó de lepra. Pero hace referencia a esto para ubicar a la casa de quien Jesús había escogido ir y tener ahí la última cena. Entonces dice la Biblia que estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso. Ahora, probablemente tú estás diciendo, bueno, ¿y qué es un alabastro? Un alabastro era el depósito de un perfume caro. Yo les he platicado que una de las cosas que más me gustan, aparte de los zapatos, son los perfumes. Y he tenido la bendición de que personas me han regalado unos perfumes, híjole, que no te los quieres acabar. De esos perfumes donde la botella es tan fina, ¿le ha tocado? Donde tienes que vaciar el frasco, no trae el spray, tienes que vaciar el frasco y solamente lo que toque el perfume, y aquí, con eso es suficiente. No sé si alguna vez le ha tocado. Pasas al lado de tu esposa y te sigue con el aroma. Ay, ese aroma. Bueno, piensa, este perfume era aún mejor que el perfume caro que tú y yo podemos tener. Y este alabastro era un depósito especial en el que se guardaba este perfume. Muchos dicen que era una especie de cilindro con una punta alta
y larga. Entonces dice la Biblia que estando Jesús en la casa de Simón el leproso, llega de pronto una mujer y derrama ese perfume y empieza a ungir a Jesús en su cabeza y en sus pies. Ahora, piensa tú, la otra vez estaba yo arreglando unas cosas en mi mueble donde tengo mis perfumes. Alguien, el día de mi cumpleaños, hace un año, me regaló un perfume y ese perfume se ha vuelto en el perfume favorito. De ese que solamente te lo pones en las bodas o en los 15 años, porque es tan especial. Entonces, de pronto, hago un movimiento y se me cae la botella. No, botella de vidrio, grabadas las letras, bonita la botella. Y el perfume, olvídate. Y la primera reacción que yo tuve así fue: no, se me bajó la sangre hasta los talones y dije: mi perfume. Levanto la botella, sí, se quebró, pero no se tronó. Entonces lo que hago, pues la volteé así para que no se me vaya a tirar. Y usted sabe, hacemos las cosas mexicanamente para poder guardar, ¿verdad? Pero piensa en esto: los discípulos sabían qué tan caro era este perfume. Y cuando esta mujer lo rompe y lo empieza a derramar, ungiendo la cabeza de Jesús y los pies de Jesús, dice la Biblia que este perfume, que era tan costoso, lo derramó sobre la cabeza de él, de Jesús, que estaba sentado a la mesa. El versículo 8 dice que al ver esto los discípulos se enojaron. Piensa en la reacción que tuvieron los discípulos al ver que esta mujer estaba desperdiciando tremendo dineral, derramándolo para ungir la cabeza y los pies de Jesús. Y los discípulos, dice la Biblia, que se enojaron y lo primero que dijeron es: qué desperdicio. Si ese perfume se hubiera vendido a buen precio, le hubiéramos podido dar de comer a todos los pobres. Pudiera sonar algo lógico, ¿no? El argumento de los discípulos. Pero ellos no se daban cuenta de lo que venía adelante. Hay muchos comentaristas que concuerdan en que a los discípulos decir o mencionar esta expresión es porque su corazón aún estaba lleno de materialismo. Hello. Y muchas veces nosotros mismos nos evitamos de dar nuestra mejor adoración a Jesús con aquello que sabemos que es costoso, porque decimos: no, mejor no. Pero mira lo que dice Jesús. Jesús, al darse cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra. Escucha esto: porque tendréis siempre a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendrán. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Sabes quién es esta mujer? Esta mujer es María. Muchos dicen que es María Magdalena. Si tú recuerdas la historia de esta mujer, era una mujer que estaba a punto de ser apedreada por su estilo de vida. Se dedicaba a la prostitución. Y estaban de pronto todos estos hombres en una escena y querían apedrear a esta mujer porque no estaba bien lo que estaba haciendo. Y tú recuerdas esta historia cuando Jesús les dice: bueno, pues el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra.
Y dice la historia en la Biblia que cada uno de los que ya tenían sus piedras listas, las fueron ahí tirando y fueron desapareciendo de aquel lugar. A esta mujer se le perdonó tanto, y por habérsele perdonado tanto, su amor era un amor extravagante hacia aquel que le había perdonado todo. Tú y yo hemos fallado en muchas ocasiones, seguimos fallando consecutivamente en nuestra vida, y a veces se nos olvida que hemos recibido un perdón inmerecible de parte de Jesús. Se nos olvida que Él nos ha perdonado todas las faltas y todas las fallas que hemos tenido. Y cuando estamos en un lugar como estos, un lugar de adoración, estamos ahí todos indiferentes, contando cuántos paneles hay, a cuántos están agujerados, a cuántos les falta pintura. Estás en todo menos en lo que debes estar. En muchas ocasiones, amado hermano, amado amigo, se nos olvida cuánto perdón hemos recibido de parte de Él, que al momento de estar en un tiempo como estos de adoración nos olvidamos y nos volvemos indiferentes. Pero si Dios te ha perdonado mucho, tu adoración tendría que ser una adoración extravagante, una adoración que brota de lo más profundo de tu corazón. Dice la Biblia que a Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es buena obra, porque siempre tendrán pobres con vosotros, pero a mí no me tendrán todo el tiempo. Pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Los discípulos no entendían que lo que estaba haciendo esta mujer era un acto profético, ungiendo a Jesús y preparándolo para lo que había de venir. Dice el versículo 13: de cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio. Mira el impacto, mira lo que Jesús mandó, y el impacto que la adoración extravagante de esta mujer ha causado hasta este día. Jesús dijo: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Sabes? Jesús es ungido para la tarea que tenía. Jesús es ungido por esta mujer para la tarea que tenía por delante. Y la tarea es, o era, morir en la cruz del Calvario. Una tarea difícil, la más difícil de todas. Una tarea difícil de llevar. Pero ¿qué podemos aprender de esta historia que leímos hace un momento? ¿Qué podemos aprender de la adoración extravagante de esta mujer? Número uno, es que hay ocasiones en que el fracaso no tiene sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer lo que dicen los versículos 6 y 7. Los versículos 6 y 7 dice que estando Jesús en Betania, en la casa de Simón, se le acercó una mujer con un alabastro de perfume muy costoso, lo derramó sobre la cabeza de él, porque estaba sentado a la mesa. Sabes que muchas veces el romper nuestro corazón delante de Jesús va a resultar o se va a ver como algo sin sentido para muchos. El tener una adoración extravagante para Dios se va a ver como algo que no tiene lógica para los que pueden estar cerca de ti. ¿Qué podemos resaltar en este relato? Número 2, que hay cosas que deben ser hechas cuando se presenta la oportunidad, o jamás se podrán hacer. Dicen los versículos 10 y 12 que María aprovechó la oportunidad en la que Jesús estaba ahí con sus discípulos en la mesa para venir y poder ungirle, para derramar este perfume costoso ante Jesús. Hay cosas u oportunidades en la vida
que solamente se presentan una ocasión en ella. Así que sé de los que aprovechan las oportunidades que te pone Dios, y más cuando se trata de adorarlo en todo tiempo, de derramar tu corazón delante de Él, no importa qué. Número 3, la fragancia de una acción amorosa dura para siempre. La fragancia de una acción amorosa dura para siempre. Dice el versículo 13 que Jesús dijo: donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Sabes? A mí me gustaría que mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos me recordaran por la forma en la que amé a Dios. A mí me gustaría que la gente, una vez que uno ya no esté aquí en la tierra, me recuerde por la forma en la que amé a Dios. Entonces, la fragancia de una acción amorosa puede durar para siempre, pero tú decides. Entonces, hay un acto seguido que Mateo nos habla. Después de que esta mujer viene, unge su cabeza y unge sus pies. Hay un acto seguido que Jesús hace con sus discípulos. Y después de ver a Jesús ser ungido por aquella mujer, Jesús unge los pies de sus discípulos. Número 2, segunda cosa que te quiero compartir en esta mañana, es que servir es importante. Di conmigo: servir es importante. Otra vez: servir es importante. Dicen que el que no sirve, no sirve. Dicen que el que no sirve, no sirve. Como iglesia, amamos a Dios amando a la gente. Servimos a Dios sirviendo a la gente. Entonces te quiero hablar de esta segunda cosa: servir es importante. Ahora pon atención. Alguien vino, una mujer llamada María, y sirvió, enjugó, lavó y ungió la cabeza y los pies de Jesús. Alguien vino a servirle. ¿Estamos con esto? Pero Jesús siempre está modelando hacia el ser humano. Jesús todo lo que hacía, lo hacía de una forma intencional, modelando a los discípulos y modelando a cada uno de sus seguidores, a cada uno de los que decimos ser seguidores de Él. Y encontramos un sinfín de historias, encontramos un sinfín de pasajes en la Biblia que nos hablan donde Jesús está enseñando una verdad, donde Jesús predica con el ejemplo. Y el ser cristiano, el ser seguidor de Jesús, no es meramente el tener un conocimiento intelectual de la palabra, porque hay muchos que se saben la palabra desde Génesis a Apocalipsis. Es más, te lo voy a poner más profundo. La Biblia dice que aún los demonios conocen la palabra y tiemblan. Pero el ser un seguidor de Cristo tiene que ver con una vida práctica en el diario vivir. A mí no me impresiona la gente que pueda tener un conocimiento intelectual grandísimo de la palabra de Dios. A mí eso no me impresiona. Digo, ya no tengo 34 años. Créeme, puede venir la persona que se cree más culta y más intelectual en conocimientos bíblicos, filosóficos, etcétera. Lo que me impresiona es su forma de vivir.
Lo que me impresiona no es cuánto habla, sino cuánto hace. Lo que me impresiona no es lo que conoce, no es el conocimiento que tiene en su mente, sino lo que me impresiona es qué hace con ese conocimiento adquirido. Y como creyentes, como hijos de Dios, tiene que haber una congruencia entre lo que decimos y entre lo que vivimos. Hay muchos que se pueden saber la Biblia de Génesis a Apocalipsis o de Apocalipsis a Génesis, y que pueden decir que ayunan 4 veces al día, que pueden decir que sus tiempos de oración son de 5, de 6 horas, pero si su estilo de vida me dice lo contrario, todo lo demás no vale. Es como el ejemplo que pone el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios. Es címbalo que retiñe. La semana pasada yo te hablé de esto. Hay muchos que les gusta solamente hablar, pero no les gusta hacer. Hello. Y hay muchos que dicen que aman a Dios, pero no aman a la gente. Hay muchos que dicen que sirven a Dios, pero no les gusta servir a la gente. Hay muchos que tienen una vida de devoción o de amor por Jesús, pero no le hablan al vecino de al lado. Todo eso dice la palabra, que es címbalo que retiñe. El apóstol Pablo dijo: no importa si hablas en lenguas angelicales. A él tampoco le impresionaba. Es más, si tienes una fe tan grande que puedes trasladar los montes de un lugar a otro, tampoco me impresiona. Puedes hacer eso, pero si no tienes amor, de nada sirve. Y dice el apóstol Pablo: si no tienes amor, vienes a ser como un címbalo que retiñe. ¿Cómo es un címbalo que retiñe? Puro ruido. Y el mundo está harto de cristianos que son puro ruido. Hello. Mira, un címbalo que retiñe es esto. Puro ruido. ¿Sí? Esto. Y hay muchos cristianos, muchos creyentes que son solo esto. Pero cuando tu fe va acompañada de amor, cuando hay una congruencia entre lo que dices y cómo vives, de sonar así, va a sonar así. ¿Sí? Va a sonar así. Suena rico, ¿verdad? Así sí. Es el complemento. Una cosa complementa a la otra. ¿Estamos? Entonces, mira, el mundo allá afuera está harto de cristianos incongruentes, que no casa, que no machea lo que dicen y cómo viven. Entonces, Jesús está enseñando, y Jesús nos modela en la forma que tenemos que vivir, actuar, hablar, pensar, caminar como seguidores de Él. Entonces, vemos en el acto seguido de que esta mujer unge a Jesús. Jesús, dice la Biblia, que se ciñe con una toalla y empieza a hacer el acto, este acto de humildad, enseñando una gran verdad a sus discípulos. Entonces Jesús enseguida junta a sus discípulos y empieza a ungir
a aquellos que estaban con él. Entonces, servir es importante. Como iglesia, entendemos que servir es importante. Como iglesia, entendemos que amar a Dios es amar a la gente, sí, al prójimo. Como iglesia entendemos que amar y que servir a Dios es servir a la gente. Entonces, el jueves, esto ya es el jueves santo, como se denomina, como lo conocemos. Este día fue el día en que Jesús tuvo la última cena con sus discípulos. Y durante esta cena, durante esta comida, Jesús les da varias indicaciones a los que estaban con él, a sus discípulos. Y Jesús sorprendió a los discípulos con este acto que él hizo. Juan, el apóstol Juan, en la carta de Juan, que era el discípulo amado, que fue un testigo ocular de lo que estaba sucediendo ahí, nos narra estos eventos que sucedieron esa noche, esa tarde de jueves, y nos brinda una perspectiva diferente a la de Mateo, Marcos y Lucas. Acompáñame a leer lo que dice la Biblia en Juan capítulo 13, versículos 1 al 17. Dice la Biblia: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: mira, no sé si puedes pensar en este cuadro. Está Jesús con los discípulos. Jesús toma una toalla, toma un recipiente y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro sabía quién era Jesús. Pedro sabía que era el maestro y que no era posible que el maestro estuviera lavándoles los pies a ellos. El trabajo del sirviente o de un sirviente era precisamente cuando llegaba una persona, cuando llegaba un invitado a la casa, cuando llegaba el señor de la casa, la indicación o una de las indicaciones de los sirvientes era inmediatamente traer agua y lavar los pies de aquellos que llegaban a casa. Pero aquí no había sirvientes. Y Jesús estaba haciendo esto para enseñarles una gran verdad a los discípulos. Y dice la Biblia que Jesús se ciñó con una toalla, luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y Simón Pedro le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita
lavarse los pies, pues está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Versículo 12. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una vez más, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, pues sí lo soy, el Señor y el Maestro, y he lavado vuestros pies. Vosotros también lavaros los pies los unos a los otros. Jesús le estaba dando, ya voy a terminar, Jesús le estaba dando una indicación a los discípulos. Y recuerdas en pasajes anteriores que Jesús les enseñó que hay una bendición más grande en dar que en recibir. Hay una bendición más grande en dar que en recibir. El Hijo del Hombre, dijo Jesús, no vino para que le sirvan, sino para servir. Piensa en esto. Jesús nos está animando a usted y a mí para poder constantemente servir a los demás. Y dice la historia en la Biblia: porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor a su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió. Si sabes estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. ¿Qué nos está diciendo Jesús en este relato? ¿Qué nos está diciendo Jesús en esta conversación que tuvo con sus discípulos? ¿Qué puedo hacer yo para poder servir a los demás? Como iglesia, somos una iglesia que entendemos que hay una bendición tan grande en nuestra vida al momento que servimos a los demás. Y hay muchas formas en la iglesia local en las que tú y yo podemos servir a Dios sirviendo a la gente. Y quiero aprovechar esta oportunidad para recordarte que no venimos solamente los domingos a reunirnos y adorar a Dios. Le damos gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de poder servir a nuestra comunidad, de poder servir a nuestra gente. ¿Sabes? A través del comedor infantil servimos un sinfín de platos de comida caliente a niños que realmente lo necesitan. A través del comedor infantil vamos a las escuelas especiales de Cedral y de Matehuala, aquí por La Dichosa. A través del comedor infantil servimos a Dios sirviendo a nuestras comunidades. Vamos una vez a la comunidad de Maravillas. Es un privilegio poder ser las manos y los pies de Jesús en nuestra comunidad. A través de la iglesia de niños servimos a nuestros pequeños afirmando sus fundamentos bíblicos y fortaleciendo su fe. A través de nuestra iglesia de niños enseñamos
valores bíblicos que van a ayudar en el crecimiento y fortalecimiento de esos pequeñitos. A través de nuestro ministerio de jóvenes, servimos a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes. Hay una necesidad de Dios tan grande en el ser humano, pero el Señor nos ha confiado este lugar que es Matehuala. Estamos tan bendecidos de entender que el ministerio Bloom, ministerio de mujeres, Mujer Florece, es un ministerio que ha salido de las cuatro paredes para compartir a Cristo de una forma relevante a quien lo necesita. Estamos a punto de abrir un ministerio que tiene que ver con ayudar a la gente que está en los hospitales, de darle un plato de comida a gente que está cuidando a sus familiares ahí dentro del hospital. Y queremos lograr poder tener una casa donde ofrezcamos hospedaje para aquellos familiares que están cuidando a sus enfermos en los hospitales y no tienen un lugar digno donde pasar la noche. Como iglesia somos una iglesia que entendemos el principio y esta gran verdad de que si amamos a Dios, amamos a la gente. Hermano, amigo, el mundo, otra vez te lo vuelvo a repetir, está cansado de conocer a cristianos solamente de nombre y de un conocimiento. Cristianos de nombre, pero no de hecho. Y Dios está levantando una iglesia. Dios está levantando una iglesia que se compadece por la necesidad del prójimo. ¿Qué puedo hacer para servir a otros? ¿Qué puedo hacer para servir a Dios sirviendo a mi prójimo? Número 1, rinde tu vida completa a Jesús. Cuando tú tienes una devoción entera y completa por Jesús, no te va a pesar hacer las cosas. Cuando tú tienes una devoción y un amor por Jesús, vas a entender que hay una más grande bendición en dar que en recibir. Cuando tú tienes una devoción y un amor por Jesús, aún no va a importar cuánto cueste la ayuda que necesite la gente, pero vas a hacer hasta lo imposible para lograr esto. ¿Qué puedo hacer para ayudar a la gente? ¿Qué puedo hacer para servir a la gente? Número 1, rinde tu vida completa a Jesús. ¿Cómo? Ofreciéndole tu tiempo. Hay muchos que tienen mucho tiempo libre y tener tanto tiempo libre los ha llevado a caer en adicciones, los ha llevado a vivir una vida ociosa sin productividad. Pero cuando tú amas a Dios, le quieres rendir tu vida completamente a Él y quieres servir a los demás ofreciéndole tu tiempo, porque entiendes que tu tiempo no es tu tiempo, solamente eres un administrador de eso que Dios te ha confiado, y Dios te ha confiado el tiempo. Tienes que ser sabio en cómo lo administras. Número 2, ¿qué puedo hacer para servir a los demás? Rinde tu vida completamente a Jesús. Ofrécele tu tiempo. Número 2, ofrécele tus habilidades. Todos los que estamos aquí, todos sin excepción a ninguna, tenemos dones que Dios nos ha confiado. Tenemos talentos que Dios nos ha confiado. Tenemos habilidades que Dios nos ha confiado. Úsalas para servir a alguien más. Usa tus habilidades para servir a Dios sirviendo a alguien más. Probablemente la persona que vive al lado de tu casa tiene un yerberío ahí y no barre su banqueta. Empieza esta semana por barrerle la banqueta. Se pueden escuchar muy bonitas las alabanzas que tú pones en tu casa, pero nadie de tus vecinos te quieren porque con nadie te llevas bien. Empieza por eso. No quieras ganarte al mundo, no quieras ir a las naciones, sino empiezas por tu casa. ¿Cómo
¿Cómo puedo servir a los demás? Número uno, ríndele tu vida completa a Jesús. Ofrécele tu tiempo, ofrécele tus habilidades, pero también ofrécele tus recursos. Todo lo que tienes, sea mucho, sea poco, Dios te lo ha confiado. Y un día tú y yo vamos a dar cuentas de eso que Él nos ha confiado. Probablemente tú dices: no tengo dinero, no tengo trabajo. Escucha esto: servimos al dueño del oro y de la plata, pero a veces no nos animamos a pedirle al Señor porque pensamos, número uno, que Él no nos va a dar, o pensamos que es muy egoísta pedirle a Dios. Pero cuando tú le pides a Dios, recuerda que Él conoce tu corazón y discierne los pensamientos que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón. Y cuando tú vives con manos abiertas: Señor, bendíceme para ser de bendición, vas a empezar a experimentar la bendición de Dios abundantemente y vas a vivir una vida bendecida para bendecir. El problema para muchos es que solamente quieren ser bendecidos, pero cuando se trata de bendecir a alguien más, cierran sus manos. El Señor está levantando una iglesia, Centro Cristiano Roca Eterna, que es una iglesia generosa, y una gente que ama a Dios, que ama a la gente, una iglesia que ama, que sirve a Dios sirviendo a la gente, una iglesia que entiende que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que poseo, sea mucho, sea poco, es porque Él me lo confió. Un día yo voy a dar cuentas delante de su presencia, y cuando esté ahí, yo quiero que el Señor me diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Qué puedo hacer para servir a la gente? ¿Qué puedo hacer para servir a otros? Número uno, ríndele tu vida completa a Jesús. Ofrécele tu tiempo, ofrécele tus habilidades, ofrécele tus recursos. Y número dos, sigue los pasos de Jesús. Sigue los pasos de Jesús. Sigue las pisadas de Jesús. ¿Cómo logro esto? Número uno, ama a los demás. Número dos, sirve a los demás. Y número tres, sé humilde como Él lo mostró. ¿Qué puedo hacer para servir a los demás? Rinde tu vida completamente a Jesús. Ofrécele tu tiempo, tus habilidades, tus recursos, y sigue los pasos de Jesús. Ama a los demás. Sirve a los demás y sé humilde como Jesús nos enseñó.